Entre 1919 y 1925, Mussolini prometió muchas cosas a su pueblo: estabilidad política, orden público, prosperidad, reformas sociales y un imperio. Italia quiere paz, tranquilidad y trabajo. Yo le daré todo esto, si puedo, con amor y, si es preciso, por la fuerza. Decía que los trabajadores saben que el fascismo solo quiere imponer el orden público y la disciplina, y quiere consolidar la nación para conseguir progreso y prosperidad. Los obreros no tienen motivos para temer a un gobierno fascista. Sus derechos legítimos serán defendidos. Esta pintura de Carpanetti refleja la imagen oficial de la sociedad fascista. ¿Hasta qué punto cumplió Mussolini sus promesas? ¿Es cierto, como afirman algunos, que su única realización fue el aparato propagandístico? El político liberal Albertini, que no era ningún fascista, declaraba: Mussolini ha dado al gobierno frescor, juventud y vigor, y se ha ganado la confianza tanto en Italia como fuera de ella. Ha salvado a Italia del peligro del socialismo que ha amargado nuestra vida durante 20 años. Un año después, Mussolini se aseguró de que sus oponentes políticos no volverían a ser una amenaza para él. Mussolini abolishes all political parties except the fascists, as Italy becomes a totalitarian state. Con un gobierno fuerte, con ley y orden, se podía planificar a largo plazo. Y este fue el primer paso hacia la innovación más original de Mussolini: el Estado corporativista. Según el ideal fascista, todo el mundo había de trabajar en beneficio de todos y no en provecho propio. Como ni el socialismo ni el capitalismo apuntaban a esta meta, ambos debían ser reprimidos. Los disturbios provocados por los sindicatos al acabar la Primera Guerra Mundial habían afectado gravemente al comercio. A partir del Pacto del Palacio Vidoni, firmado en 1925, las huelgas fueron prohibidas y las negociaciones colectivas se desarrollaron en el marco de las nuevas corporaciones. En cada corporación, empleados y empresarios tenían el mismo número de representantes. También participaban asesores y 3 fascistas que velaban por los intereses del Estado. 8 años más tarde, había ya 22 corporaciones, cada una de ellas responsable de un sector, por ejemplo, el de la enseñanza. Dentro de cada corporación, el Consejo Local elegía el Consejo Regional, encargado a su vez de elegir el Consejo Nacional. En 1933, Mussolini, como ministro de Corporaciones, anunció que el Parlamento sería sustituido por el Consejo Nacional, de manera que las leyes, en lugar de ser redactadas por los políticos, serían elaboradas directamente por los trabajadores. Winston Churchill fue uno de los políticos extranjeros que alabaron este proyecto como muy prometedor. Y la idea parece haber influido en personalidades tan dispares como el fascista británico Mosley y el presidente Roosevelt. Mientras el Estado corporativista era principalmente una promesa de cara al futuro, la política económica de Mussolini no tardó en dar resultados concretos. La imagen de la Italia de aquella época, que aparecía en la prensa y en los noticiarios, podía hacer creer que se trataba todavía de un país de labradores, huertos, viñas y festivales folclóricos. Conviene recordar que con empresas como Fiat, Pirelli y los productos químicos Montecatini, la industria moderna italiana alcanzó en pocos años un desarrollo considerable. Se construyeron refinerías de petróleo. La producción de seda artificial se multiplicó por 8. Se duplicó la producción de hierro y acero de 0,3 millones de toneladas en 1918 a 0,5 millones de toneladas en 1930 en ambos casos. La red ferroviaria se modernizó y los trenes llegaban puntuales. Se reemplazaron muchos trenes de vapor gracias a la electrificación de 5.000 kilómetros de vía. Se duplicó la producción de electricidad. Nuevas autopistas empezaron a surcar el país. El 29 de octubre de 1928, el Times de Londres publicaba este reportaje. La llamada autopista del mar, que enlaza Roma con Ostia, se ha construido en la medida de lo posible sin apenas curvas. Tendrá 2 carriles adicionales para los vehículos más lentos. Estará iluminada con luces especiales para evitar los deslumbramientos de los faros. Las inversiones públicas en proyectos como este y en escuelas, viviendas y equipamientos deportivos hicieron disminuir considerablemente el paro.
La batalla del trigo casi consiguió duplicar su producción, mientras las importaciones de trigo se reducían a la mitad. Mussolini sabía perfectamente que participar en la cosecha era una forma excelente de publicidad. La desecación de terrenos pantanosos como estos de los alrededores de Roma o los de la cuenca del Volturno permitió disminuir el riesgo de malaria y ganar nuevas tierras para el cultivo, además de dar trabajo a más de 1000 personas. La Batalla de los Nacimientos, campaña que pretendía llegar a los 60 millones de habitantes antes de 1950, tuvo poco éxito a pesar del interés personal de Mussolini. Solo por el hecho de tener trabajo, miles de italianos vivían ya mejor, pero los fascistas hacían algo más. Se invertía en la enseñanza, y la proporción de analfabetos, que en 1911 era del 38% de los mayores de 6 años, se había reducido a la mitad en 1934. El régimen planificaba incluso el tiempo libre de los niños, como explica la Guía del Fascismo para Niños. De los 8 a los 14 años, el muchacho como miembro de la valilla recibe una formación física y moral. A los 14 años pasa a formar parte de los avanguardisti y a los 18 ya puede ocupar su lugar en las filas del Partido Nacionalista Fascista. El credo que los niños debían aprender era este: creo en el genio de Mussolini, en nuestro Santo Padre el fascismo, en la comunión de todos los mártires fascistas, en la conversión de los italianos, en la resurrección del imperio. El partido fascista se dirigía a la juventud italiana en estos términos: los jóvenes han de saber obedecer para conseguir el derecho, o mejor dicho, el deber de mandar. Han de ser más osados que los demás y han de menospreciar también, más que los demás, el ideal de una vida de indiferencia, o lo que es peor, de confort. Mussolini siempre fue aficionado a los deportes y su ejemplo animó a muchos italianos de todas las edades a practicar toda clase de actividades en los ratos libres. Una entidad estatal del ocio controlaba miles de teatros y grupos teatrales, bibliotecas, bandas de música, orquestas y todos los clubes de fútbol. Mussolini afirmaba que la visión fascista de la vida era una visión religiosa. Familia y religión fueron siempre elementos importantes de la propaganda fascista. De ahí que apenas hubo gestos de sorpresa cuando en 1929 Mussolini y el Papa se pusieron de acuerdo para reconocerse mutuamente su autoridad. El catolicismo se convertía en la religión del Estado. Los matrimonios religiosos tenían carácter oficial y la religión se enseñaba en las escuelas. Los reyes de Italia hicieron una visita oficial al Papa para celebrar este acuerdo. El Papa renunció a todas sus reivindicaciones territoriales fuera de la Ciudad del Vaticano y dio su bendición al Estado italiano. Para muchos italianos, este gesto fue la realización más importante del régimen. Vieron en él la prueba de que Mussolini había abandonado su pasado socialista y de que el fascismo, a pesar de algunos defectos aislados, era algo positivo. Todo este conjunto produjo una impresión muy favorable en una serie de personalidades juiciosas y respetables. Mussolini había sido durante 10 años el dictador más poderoso de Europa. Cuando en 1933 los nazis llegaron al poder, el duque les envió su felicitación. La victoria de Hitler es también nuestra victoria. Y empezó a soñar con el poder potencial de su nuevo imperio romano, combinado con el Reich de Hitler. Hitler llevaba tiempo siguiendo muy de cerca la carrera de Mussolini y deseaba saber cómo el duque había llegado a ser tan popular. Hitler admiraba mucho a Mussolini. De hecho, Hitler se inspiró en el partido fascista de Mussolini para fundar su partido nazi alemán. Mussolini era su héroe. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía.
Italia ya tenía colonias en la frontera de este país en Eritrea y en la Somalia italiana. En diciembre de 1934, las fuerzas italianas provocaron un choque con las tropas abisinias en un oasis de la región de Ogadén, en el interior del territorio abisinio. Mussolini envió entonces refuerzos a Eritrea y a la Somalia italiana, exigiendo que Abisinia pagase reparaciones por ello. Los 50 miembros de la Sociedad de Naciones condenaron la acción. El emperador de Abisinia, Haile Selassie, recurrió en persona a la Sociedad de Naciones. Apeló a esta invocando sus ideales. Una pequeña nación se hallaba amenazada por otro miembro de la sociedad. Esta era la prueba decisiva. Pero la Sociedad de Naciones no hizo nada. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, intentó por lo menos mediar un acuerdo de paz, pero no hubo forma de convencer a Mussolini. A principios de octubre de 1935, el ejército italiano invadió Abisinia desde Eritrea y la Somalia italiana. En mayo, el ejército italiano dirigido por el mariscal Pietro Badoglio ocupó Addis Abeba. Mussolini había incrementado hábilmente su imperio africano. Su popularidad aumentó, pero los italianos desconocían la brutalidad con la que se llevó a cabo la conquista. En septiembre de 1937, Hitler invitó a Mussolini a Alemania. Allí, Mussolini comprobó que desde su viaje a Venecia, hacía 3 años, su protegido había aprendido mucho de la grandeza del fascismo. Hitler seguía admirando a Mussolini, pero al mismo tiempo, siendo ahora el ejército alemán el más poderoso de Europa, Hitler también adoptó cierta actitud de superioridad con respecto a Mussolini. Este comenzó a darse cuenta y se sintió herido. Empezó a temer a la Alemania nazi, porque comprendió que si alguna vez hiciera algo por lo que Hitler se sintiera traicionado, la venganza de la Alemania nazi y por supuesto de Hitler sería terrible.